Están diciendo varios. Ya no tengo más nadie en sala de espera, ¿eh? Si querés No te arrancar. escucho bien, Lau. Capaz que está bajito tu micrófono. Puede ser. A ver, Ahí está, ahí te escuché mejor. ya no queda nadie en sala de espera, así que si querés arrancar, puedes ir Bueno, admitiendo. dale. Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la última clase de este accidentado curso, pero bueno, al final resultó saliendo todo bastante bien. En esta última clase que vamos a hacer, tiene un nombre un poquito ambicioso, metabolismo de carbohidratos y lípidos. En realidad, como para darle ese formato, porque una de las cosas que más voy a hablar acá es de la fisiopatología de estas cuestiones, la fisiología y la fisiopatología. Eh, en realidad, en un primer momento había pensado inclusive incluir otras determinaciones, pero por ahí se hacía demasiado largo y como en particular los lípidos tienen tantas formas adentro de digamos, el lugar que ocupan en la biología humana es tan extenso, los lípidos son un grupo tan amplio de compuestos y útiles para tantísimas cosas, que lo restringí más que nada a lo que es la glucemia, la hemoglobina glicosilada y algunos de los lípidos con los que lidiamos diariamente, ¿sí? Bueno, la glucosa. Vamos a hablar un poquito de cómo es el metabolismo de la glucosa en el cuerpo, ¿sí? Es la molécula orgánica más utilizada como energía por los seres vivos. Eso refiere a todos los seres vivos, ¿sí? En realidad los animales, que somos los seres heterótrofos, o sea que no producimos nuestro propio alimento, sino que tenemos que consumirlo ya producido, ¿sí? Eh, la glucosa, la mayor parte de las veces, se encuentra en forma de disacárido, como se ve acá, aquí abajo, ¿sí? Algunos de los ejemplos son la sacarosa, maltosa, lactosa, que es la unión puede ser de dos glucosas, en el caso de la maltosa, por ejemplo, el azúcar de la leche, que es la lactosa, que es una glucosa y una galactosa tomaditas de la mano, ¿sí? Van formando el disacárido que es de la leche, ¿sí? Sacarosa es el azúcar común. Así que los glúcidos que nosotros consumimos en su mayor parte están en estas formas. Como ven, el compuesto es muy similar y básicamente se utiliza de la misma manera, y es lo que se encuentra más universal como forma de nosotros de utilizar la energía de los alimentos, ¿no es cierto? La energía que es fácilmente utilizable, porque tiene un metabolismo mucho más sencillo que el de los lípidos y es de consumo más rápido, ¿sí? Cuando nosotros consumimos los disacáridos, estos para absorberse tiene que romperse ese enlace, ¿sí? Y estas pequeñas unidades que terminan siendo como los eslabones de una cadena, en el organismo se terminan almacenando de esta manera, ¿sí? Se van uniendo por enlaces entre ellos y forman largas cadenas. En los seres humanos se llama glucógeno, ¿sí? Esas largas cadenas permiten almacenarlo particularmente en lo que es en el hígado y en los músculos estriados en menor cantidad, que es de donde se extrae cuando uno lo necesita, ¿sí? En las plantas, por ejemplo, la forma en la que se acumula la glucosa es mediante la celulosa. Esa es un tipo de azúcar que nosotros, los seres humanos, no podemos consumir porque no tenemos la enzima que digiere ese tipo de enlace, a diferencia, por ejemplo, de los mamíferos herbívoros, las vacas, por ejemplo, que pueden digerir la celulosa y pueden aprovechar esto como azúcar. Los seres humanos no podemos hacer eso y la tenemos que consumir de otras maneras con otro tipo de enlaces, ¿no? La glucosa sigue una especie de, digamos, de circuito en la que uno la consume, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo hacemos que la glucosa entre a las células según la necesitemos, ¿sí? Y es captada en el hígado, que es este grafiquito de acá abajo, ¿sí? Donde se acumula como glucógeno, ¿sí? Y puede
o guardarse o reutilizarse en la medida que se necesite. La glucosa también puede ir destinada al músculo, este es un músculo estriado, sí, un músculo esquelético, ¿sí? Donde también se puede acumular en menor cantidad, y cuando se consume, especialmente las personas que estamos fuera de estado y que hacemos un consumo parcial de la glucosa, como sería un equivalente a las estufas que hacen mala combustión y producen monóxido de carbono, si bien el lactato es un compuesto común y frecuente de encontrar y es fisiológico, los pacientes, las personas que tienen menos, las mitocondrias menos preparadas para hacer el metabolismo de la glucosa, lo que ocurre es que se genera mucho lactato porque la glucosa básicamente hay que quemarla, y cuando hay que quemarla se requiere oxígeno, ¿sí? Para hacer esa combustión. Cuando el oxígeno es insuficiente, por ejemplo, por falta de acondicionamiento físico, se produce mucho lactato, y esa es una de las hipótesis por las cuales se producen los calambres en los atletas, ¿no es cierto? En los atletas, bueno, no tanto. El lactato, como ustedes pueden ver, se recapta y en el hígado se puede reutilizar, ¿sí? El hígado es un gran laboratorio que permite reutilizar ese lactato para volver a formar glucosa, ¿sí? Obviamente que en el gráfico del músculo, cuando se produce la fermentación láctica y pasa lactato, en ese momento en que la glucosa se utiliza como energía, ahí ocurre una reacción que es la que le da la capacidad al músculo, por ejemplo, de contraerse, ¿sí? Y dependiendo cada órgano o sistema, va a permitir que se haga puntualmente la reacción que se quiera. La forma más de explicarlo es con el músculo, que lo que produce. Algunos órganos del cuerpo son absolutamente dependientes de la glucosa, ¿sí? Por ejemplo, el cerebro es el mejor ejemplo, ¿sí? Por eso la hipoglucemia da muchísimos síntomas neurológicos, porque la tolera muy mal a las neuronas la hipoglucemia, ¿sí? Por ejemplo, este es un ejemplo con músculo estriado. El músculo cardíaco no es tan dependiente de la glucosa y utiliza lípidos sin ningún problema. El metabolismo de los lípidos, esto que si bien es muy esquemático, dentro de todo este metabolismo es bastante sencillo. Si uno ve el metabolismo de los lípidos es bastante más complicado. Producen prácticamente el doble de energía cuando se quema 1 gramo de grasa que 1 gramo de azúcar, pero es bastante más complicado el proceso que lleva, ¿sí? Por eso es tan difícil bajar de peso, hay que aclarar. Bueno, nosotros consumimos la glucosa con los alimentos y se absorbe a través de las paredes del intestino y pasa a la sangre. Hasta ahí, eso no, por lo general no requiere, más allá de los mecanismos conocidos de la digestión, las enzimas que rompen esos enlaces que les mostraba en la primera imagen, se absorbe a través de la pared del intestino y pasa a la sangre, ¿sí? ¿Cómo hace el cuerpo para poder meter esas glucosas, esas moléculas de glucosa dentro de las células? Ahí es el gran papel de la insulina, ¿sí? Fíjense en esta imagen que lo que se observa es un receptor que tienen las células afuera, que cuando hay insulina circulante en sangre, lo que permite es que se abran los canales que permiten el ingreso de glucosa a la célula. Es decir, uno, para poder lograr que las células internalicen la glucosa y la puedan utilizar, requiere de la insulina. Es una condición sine qua non, si no, no hay forma de que la célula la pueda utilizar, ¿sí? Y ahí uno puede inferir rápidamente el mecanismo de uno de los tipos de diabetes más frecuente, que cuando uno no tiene esa insulina, si bien el azúcar en sangre está elevadísima, por ahí son pacientes que frecuentemente van a ver, especialmente cuando están descompensados, que han tenido pérdida de peso, ¿sí? Y que en realidad están desnutridos porque el alimento de la célula está al alcance, está en el flujo sanguíneo, pero está impedido de entrar, tiene la puerta cerrada y la llave es la insulina, ¿sí? La insulina es producida en el páncreas, en unas células particulares que se dedican únicamente a eso, ¿sí? Las células de los islotes de Langerhans, que son sensibles a la glucosa. Cuando sensan que la glucosa en sangre ha subido por ingesta, ahí es donde se libera más insulina. O sea, el páncreas funciona como si fuera una bomba de insulina. Registra que ha aumentado el azúcar en sangre y vuelca insulina a la sangre para que el resto de las células se les permita consumir esa glucosa, ¿sí?
Y esto nos lleva por ahí el principal implicado en el estudio cuando hablamos de la glucosa, ¿sí? Si bien hay muchísimas otras patologías, son mucho más infrecuentes, y cuando hablamos de glucosa y alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono, la BD es la diabetes mellitus, sin lugar a dudas, ¿sí? La diabetes no se refiere a una enfermedad en sí, es más bien un grupo de enfermedades porque tienen diferentes etiopatogenias. Si bien tienen manifestaciones similares, eh, algunos tipos de diabetes se manifiestan más de una manera o en un momento de la vida, tienen diferentes tratamientos que se ha ido complejizando muchísimo, en particular en los últimos años, es decir, capaz que hace 20 años hablábamos de 3 fármacos para el tratamiento vía oral de la glucemia, y ahora eso se ha diversificado muchísimo, ¿sí? Uno puede hablar de los siguientes tipos de diabetes, ¿sí? En el tipo 1 hay cosas que por lo general se suelen asociar a un patrón eh, epidemiológico, ¿sí? Esta, por ejemplo, en el tipo 1, en el que ocurre una destrucción de las células betas del páncreas, que son las productoras de insulina, generalmente tiene un mecanismo autoinmune y tiene un condicionamiento genético en el cual el paciente ya nace con una predisposición a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Por lo general se la asocia mucho a pacientes más jóvenes, aunque no es exclusiva, ¿sí? Eh, es más infrecuente que el tipo 2, que es la que vemos por excelencia en la clínica, pero en la complicación de esta, que por lo general muchas veces se manifiesta por la descompensación del paciente, los pacientes entran bastante complicados, eh, y su tratamiento tiene más bemoles, digamos, porque generalmente, empezando por una cuestión que se da muy frecuentemente en la clínica, al ser pacientes más jóvenes, cuando se los diagnostica, uno se enfrenta por ahí a larguísimos años de tratamiento y a muchísimo tiempo para producir el daño de órgano blanco, que es la manifestación de la diabetes por excelencia en la clínica médica, ¿sí? Entonces, lo que ocurre acá es que directamente no hay insulina. Entonces, esa llave que necesitan las células para poder abrirle la puerta a la glucemia, a la glucosa, no la tienen directamente. La que nosotros solemos ver en clínica, por el tipo de paciente que tenemos, es la del tipo 2, ¿sí? Que hay una pérdida progresiva en la secreción de insulina que es a lo largo de mucho tiempo. Entonces, el paciente no tiene valores tan elevados de inicio de hiperglucemia, porque eso se va desarrollando a lo largo de mucho tiempo. De hecho, cuando uno diagnostica diabetes en un paciente adulto, generalmente se sabe que lo más probable y en promedio ya lleve muchísimos años, ¿sí? A veces se llevan 8 o 10 años de diabetes sin conocer su situación en particular, y eso es lo peligroso de esta enfermedad, de que la mayor parte de las veces asintomática y la mayor parte de las veces diagnosticada en forma tardía por estas cuestiones, ¿no? Y que a veces es difícil hacer el seguimiento del paciente, uno también es difícil acompañar al paciente en esta cuestión de cuidarse de algo que no se manifiesta de ninguna manera solamente por el susto que le tratamos de generar nosotros, bien entendido, cuando se vayan acumulando tantos años de diabetes sobre los órganos a los cuales daña, ¿no es cierto? Es el equivalente a la gotita cayendo, o el río moldeando la piedra o produciendo esa erosión, ¿sí? Eso no lo hacen en un año ni en dos, se necesitan muchísimos años para eso, pero el daño que hace es tremendo. Entonces, por ahí pasa más inadvertido y generalmente es muy frecuente, desgraciadamente, diagnosticarla por el daño de órgano blanco, ¿sí? Y otra cuestión con respecto a la diabetes de tipo 2, que no solamente se va secretando cada vez menos, sino que se suele acompañar por una resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que las células, cuando todavía hay insulina circulante, cuando todavía el páncreas la puede producir, cuando se presenta la insulina, la célula de alguna manera no reconoce esa llave como para abrir sus receptores para que entre la glucosa, ¿sí? Es una situación desde lo hormonal muy, muy compleja, ¿sí? También tiene que ver con una predisposición genética, como suelen tener este tipo de enfermedades, pero también tiene que ver con otros factores. Esto está muy interrelacionado con la cuestión de los lípidos, con defectos del metabolismo que pueden ser múltiples, generalmente
de la misma forma en que la hipertensión, que es el otro cuco con el que nos solemos encontrar, no responde a un defecto particular, sino por ahí a más defectos genéticos o más variables. Y también tiene que ver las cuestiones del peso, ¿sí? Todas estas cuestiones están interrelacionadas de una manera muy compleja desde lo hormonal, y por eso es sabido también de que el tejido adiposo no es solamente una cuestión de depósito, no sirve exclusivamente de depósito, sino también es productor de hormonas, y eso en muchos casos juega en contra a un correcto control metabólico en los pacientes con diabetes. Después se encuentra también la diabetes mellitus gestacional, que esa es la que se desarrolla en mujeres que están gestando, ¿sí? Y después hay diabetes por otras causas, de las cuales nosotros habitualmente en la clínica no solemos ver. Por ahí sí hemos visto en pacientes con pancreatitis o que tengan resecciones pancreáticas por tumores, es más difícil. En esos casos, cuando digamos, hay un problema directamente del parénquima pancreático, no solamente hay problemas con la diabetes, sino que muy frecuentemente se asocian con los problemas digestivos asociados a la malabsorción. El páncreas tiene dos partes, es como si fuera dos órganos en uno. Uno es lo que se encarga del metabolismo de la glucosa, y el resto se encarga de producir sustancias que sirven para digerir los alimentos. Así que por ahí la diabetes en esos casos viene a ser parte de un síndrome más grande que da muchos problemas, porque esos pacientes hay que luchar realmente denodadamente contra la malnutrición que desarrollan esos pacientes por absorber mal los alimentos, ¿no? Bueno, uno también se pregunta en estos casos de qué forma, cuál es el problema de tener azúcar alta en la sangre. O sea, si el azúcar alta en la sangre no produjera ningún daño, por ahí es algo en lo que uno podría ser tolerante. Bueno, desgraciadamente no es así. La hiperglucemia, que a veces se manifiesta, digamos, o a lo que uno le tiene un poquito más de temor en el agudo, es en el paciente que viene descompensado, que viene, por ejemplo, con una cetocidosis diabética, un estado hiperosmolar no cetósico, que son situaciones agudas, graves, que pueden terminar con la vida del paciente. En el contexto de las complicaciones en el largo plazo, uno podría decir que, si bien no son raras, comparativamente son muy raras, ¿sí? Porque, digamos, por cada cetoacidosis, ¿cuántos pie diabéticos o infartos relacionados con la diabetes B1? Digamos, la proporción es bastante asimétrica, ¿sí? Entonces, uno podría concluir de que una de las cosas que más frecuentemente se ven en la población en general, en los pacientes con diabetes, son el daño en el largo plazo, ¿sí? Y tienen mecanismos que por ahí, digamos, si bien son hipótesis porque no están absolutamente demostrados, sí se sabe que básicamente, por lo menos un par de ellos, se podrían relacionar con que el exceso de glucosa en la sangre va produciendo que en cierta forma modifique los tejidos, ¿sí? Fíjense que dice, por ejemplo, la acumulación y acción de productos de glicación avanzada. Por ejemplo, hay proteínas, que eso lo vamos a ver en relación a esta cuestión de la hemoglobina glicosilada, que se modifica agregándose en forma sostenida y definitiva moléculas de glucosa, o de, aunque no sea la molécula de glucosa en sí, sino de productos de su metabolismo, ¿sí? Y después, una de las cosas también, que una de las hipótesis más interesantes, que esto se habla mucho, dice estrés, no estrés, de estrés oxidativo, ¿sí? Al cambiar la forma del metabolismo, produce sustancias por esa combustión que les mencionaba antes, que incompletas y con sustancias que son reactivas, que producen situaciones proinflamatorias, y cambian de una forma bastante, ¿cómo podría decirse? No focal, sino como si cambiara la química completa del cuerpo, y hace que los tejidos reaccionen de esta manera, que tengan más tendencia a inflamarse. Por eso a los pacientes, por ejemplo, los pacientes con infecciones importantes con diabetes, tienen generalmente peor pronóstico, tienden a evolucionar peor si la diabetes está descompensada, porque el cuerpo reacciona de otra manera. No solo, aunque en ese momento no tenga la glucosa elevada, tiene una modificación en el largo plazo y en forma definitiva, mientras se mantenga esos valores, que condiciona otro tipo de respuestas, ¿no?
Todos estos factores que les menciono acá terminan generando dos situaciones puntuales en las que se engloban la mayor parte del daño en el largo plazo de la diabetes, ¿sí? Lo que es el daño microvascular, ¿sí? Porque digamos, estos mecanismos que les mencionaba antes apuntan directamente a los vasos sanguíneos, ¿sí? Produciendo una aterosclerosis bastante más rápida, avanzada y precoz con respecto a una persona de la misma edad y sexo, de una persona que tiene diabetes que una persona que no. Entonces terminan produciendo este daño. Cuando es en el vaso pequeño, producen la nefropatía, ¿sí? Es muy, muy frecuente ver el paciente diabético con algún problema renal, a veces, digamos, no de gravedad, pero sí está, y no es raro que progrese, y muchos de los pacientes, si ustedes ven los pacientes con insuficiencia renal crónica o que entran en diálisis, la diabetes generalmente tiene que ver en una gran parte de los casos, ¿sí? La retinopatía, ¿sí? La evolución a la ceguera de los pacientes con diabetes, y la neuropatía. La neuropatía termina produciendo en las fibras finas, ¿sí? Daño, las fibras nerviosas, terminan produciendo, que seguramente lo habrán visto, los pacientes con déficit en la sensibilidad, en particular en lo que son los pies, ¿sí? Y eso colabora a un cuadro extremadamente complejo que tienen los pacientes diabéticos, que no se basa solamente en la neuropatía. La neuropatía, por ahí empieza la situación, pero a lo largo del tiempo, mal tratada o mal asistida, termina derivando en el pie diabético, ¿sí? Que termina en situaciones realmente muy complicadas. Termina produciendo defectos en la pisada, la neuropatía también produce que no haya sensibilidad cuando se producen heridas en el pie, la glucemia en forma elevada, en forma sostenida, produce retardo en la coagulación, retardo en la cicatrización, aumento en la frecuencia de infecciones, así que el conjunto es bastante desastroso. Y el daño macrovascular, al que se refiere la aterosclerosis, ¿sí? La miocardiopatía como el ejemplo paradigmático en este caso, ¿sí? Los pacientes diabéticos, como ustedes seguramente saben, tienen tienen un riesgo muy aumentado de desarrollar cardiopatía isquémica por sobre los pacientes que no lo tienen, y la evolución al infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca, es la regla en el paciente que tiene una mala evolución, ¿no? Esto, separado en daño microvascular, macrovascular, lo que termina definiendo son los que se llaman los daños en el órgano blanco. Si el órgano blanco es a dónde va la diabetes a hacer daño, ¿sí? Si bien hace daño en todos los órganos y tejidos, tiene, por una combinación de estos dos factores, sus favoritos, ¿sí? El ojo, el riñón, el corazón, y por lo general las partes sacras, el pie en particular. Bueno, y con respecto a los valores, ¿sí? Esto por lo general, si bien de un tiempo a esta parte, si bien ha cambiado antes, de un tiempo a esta parte ya se toman estos valores como bastante definitivos, ¿sí? Fíjense que en menor a 70, hay algunas publicaciones que uno encuentra que la hipoglucemia se define cuando es menor a 60, menor a 70, por ahí es una cuestión muy fina y dependiendo de donde uno lo lea, si son guías europeas o guías americanas, pero uno tranquilamente puede quedarse con esta idea de que menor a 70 es hipoglucemia, ¿sí? Hay algunas enfermedades, de hecho nosotros hemos tenido algunos pacientes que han sido terribles, nos han hecho romper la cabeza con respecto al manejo de enfermedades que producen hipoglucemia como síntoma, ¿sí? Bastante complicado porque la hipoglucemia también tiene sus bemoles y es mucho más agresiva y peligrosa en el corto plazo que la hiperglucemia. El nivel saludable de la glucosa sanguínea son valores entre 70 y 100, ¿sí? Entre 100 y 125 hay una especie de terreno incierto, digamos, de terreno no demasiado estable en el que uno se maneja, y más de 125, a partir de 126, se considera que es hiperglucemia o glucosa, ya la glucosa sanguínea está elevada, ¿sí? A veces hay algunos artículos en los que sale un concepto que lo llaman prediabetes, y algunos dicen, no, pero la prediabetes no existe. Lo que sí uno sabe, o se tiene que quedar con el concepto, que el valor normal es este, y estos valores indicarían que uno al menos tiene que revisar a ese paciente, hacer un asesoramiento sobre el cambio de hábito, el ejercicio, la dieta, etc. No controlar, no quedarse tranquilo con un valor entre 100 y 125, que no es estrictamente normal.
Entonces, ¿cómo uno hace el diagnóstico en base a este valor? ¿Sí? Para hacer el diagnóstico de diabetes con precisión, tiene, digamos, determinadas, así como ven ustedes acá, tiene criterios, ¿sí? Está la glucosa en ayuno, mayor o igual a 126, digamos, habiendo tenido el paciente ayuno en las últimas 8 horas, ¿sí? Lo que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que a veces se usa como un estudio de desempate en los pacientes que tienen entre esos 100 y 125, ¿sí? Se usa también en las pacientes que están embarazadas, ¿sí? Pero es un poco engorrosa hacerla, como ustedes ven, hay que darle al paciente la glucosa, volverla a medir, por ahí la implementación es un poco más complicada. La otra es la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Que ahora vamos a hablar de eso. Y bueno, y después es el paciente que muy frecuentemente nosotros diagnosticamos en las internaciones, ¿sí? Síntomas clásicos de hiperglicemia, eso por ahí no se ve tanto, pero sí la glucosa al alzar de mayor o igual a 200 es algo que desgraciadamente solemos ver, ¿sí? De acá, por ahí lo que me parece más importante en esta cuestión para el paciente ambulatorio es la glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada que ahora les voy a comentar, ¿sí? La hemoglobina glicosilada es un ejemplo de eso que les comentaba antes, de cómo la diabetes produce daño, ¿sí? El producto de la glicosilación de proteínas, en este caso la hemoglobina, ¿sí? Cuando se identificó, al poco tiempo se empezó a ver que había una correlación entre los valores de glucemia que tiene el paciente y que la hemoglobina glicosilada se iba elevando, ¿sí? Y que fíjense que refleja el valor promedio de las últimas 8 a 12 semanas, lo cual lo vuelve muy interesante porque no da como da la glucosa, que es una foto del momento en el que uno ve el paciente, sino lo que ve es el antecedente de lo que ha ocurrido en los últimos de 2 a 3 meses, cosa que nos da una idea que no siempre uno tiene la suerte en lo que es el laboratorio o en un método complementario de saber cómo estuvo el paciente en estos últimos meses. Desgraciadamente es frecuente que por ahí la gente puede llegar a hacer un esfuerzo una semanita antes de hacerse el análisis y después resulta que la hemoglobina glicosilada vaya a contar, pone en evidencia lo que estuvo ocurriendo en realidad, ¿sí? No requiere ayuno para su determinación, lo que igual está muy bueno. No varía tanto como la glucosa, que por ahí uno tiene 3 o 4 extracciones y las 3 o 4 van a dar bastante diferentes, y está estandarizada en todos los laboratorios. Cosa que si uno se toma una hemoglobina glicosilada acá y otra en Panamá, le tiene que dar lo mismo salvando la conversión de las unidades. Y sirve para diagnóstico, cosa que es muy bueno. Tiene algunas limitaciones, ¿sí? Por ejemplo, fíjense lo que dice con respecto a la diabetes tipo 1, inicio reciente de los síntomas. Acuérdense que la hemoglobina glicosilada lo que nos va a decir es la situación del paciente en los últimos 2 meses. Si estamos pensando que el paciente hizo un debut de la enfermedad hace 15 días, obvio que no nos va a servir. En la enfermedad aguda, tampoco, ¿sí? Hay determinados medicamentos que producen aumento de la glucosa. Si el paciente empezó con el corticoide hace 15 días, obviamente que tampoco va a servir, ¿sí? El daño pancreático, el fallo renal, y algunos medicamentos para el tratamiento de la infección por HIV también modifican este valor, ¿sí? Y uno debería ser cauteloso e interpretar los resultados en pacientes que tengan alteraciones de la propia hemoglobina. La hemoglobina glicosilada se presenta, nosotros esa es la unidad que utilizamos, como un porcentaje de la hemoglobina total, es decir, de toda la hemoglobina que tenemos, ¿cuánta está glicosilada? Este porcentaje, ¿sí? De tal forma que si la hemoglobina total está modificada, hay que tener en cuenta que obviamente este porcentaje también lo va a estar, ¿sí? Fíjense también que la post-esplenectomía, porque cambia la expectativa de vida del eritrocito, porque el vaso, una de sus principales funciones es retener los eritrocitos que ya no pueden deformarse para pasar por los capilares, entonces los destruye más rápidamente. La esplenectomía cambia esa situación. La transfusión de sangre reciente, porque obviamente que va a modificar el porcentaje de la hemoglobina de la que estemos hablando, ¿no? Y con respecto al laboratorio hay otras cuestiones que son de utilidad en la diabetes. Yo puse algunas nomás, seguramente se les van a ocurrir muchas más. La función renal, que a veces no siempre la vamos a ver alterada la urea y la creatinina en el paciente diabético, porque muchas veces eso es un marcador tardío, pero siempre hay que sospecharla,
¿sí? El ionograma es muy frecuente, por darles un ejemplo, en los pacientes que tienen glucemias muy elevadas, ver el sodio bajo. Eso es una causa de pseudo-hiponatremia, ¿sí? Produce una falsa bajada del sodio cuando los valores de glucosa están muy elevados. La orina completa, que es lo que hablaba Leo en la clase pasada, el riñón es uno de los órganos favoritos de la diabetes, así que los datos que da son muchísimos. Se pierde la capacidad de retener las proteínas, ¿sí? La albúmina en la orina o las proteínas en orina es un marcador de daño renal. Que aparezca glucosa, se supone que uno en la orina nunca hay glucosa, excepto que la cantidad de azúcar en la sangre sea tan grande que de alguna forma rebalsa y se pierde por la orina. En ese caso uno tiene, la idea que le va a dar es que el valor en sangre es elevadísimo aunque no lo conozca. Y la presencia de cuerpos cetónicos que tiene que ver con el metabolismo lípido, y a lo que se refiere es que cuando el paciente no ha podido utilizar la glucosa circulante por el déficit que tiene la insulina, empieza a consumir lípidos como única fuente de alimentación, cosa que eso no debería ser así. Y producto del metabolismo lípido están los cuerpos cetónicos. Así que hallarlos en la orina significa que están bastante elevados y que el paciente, por más que tenga 500 o 600 de glucosa, tiene una forma de desnutrición, ¿sí? La orina de 24 horas, que es mucho más precisa que la muestra de orina azar, y el estado ácido base, como nos comentó Diego en su oportunidad, ¿sí? Nos puede decir mucho sobre el metabolismo de la glucosa, determina mucho el estado de acidez en el cuerpo, no de la glucosa en sí, sino tiene más que ver con la cuestión de los cuerpos cetónicos y la acidosis que se genera cuando uno no puede utilizar la glucosa como nutriente. Bueno, hay muchas más cosas para decir, le pueden mandar mail a Diego, el mail que nos dejó, que es especialista en el tema, pero por ahí son las cuestiones más importantes. Una cosa que es importante destacar es la muy buena correlación que tienen los glucómetros que son por punción con los valores de laboratorio, eso está demostrado, así que hay gente que dice, no, pero bueno, si le dio un valor alto digamos, con las tiras reactivas, hay que corroborarlo, seguramente hay que corroborarlo, pero hay que creerle el aparatito porque es muy fidedigno con respecto a los resultados, ¿sí? Ahora algunas cositas con respecto a los lípidos, ¿sí? Los lípidos es muy curioso llamarlos como un grupo porque en realidad la única característica común que tiene es que son insolubles en agua, lo que imagínense que en el cuerpo humano, que tenemos un 65% de agua, es un problema. Es un problema y también es una ventaja. Ahora vamos a ver por qué. Sirven como almacenamiento de energía, ¿sí? El almacenamiento más estable, ¿sí? Una de las funciones más interesantes que tiene es esta cuestión, las membranas biológicas, cómo se sostiene, cómo se forma una membrana, cómo se forma la célula, cómo se mantiene unida y separada del exterior, lo cumplen los lípidos. Y una cuestión que no entramos mucho en esto porque es extremadamente compleja y por ahí no es del laboratorio estándar, por decirlo de alguna manera, que son las hormonas esteroides, las hormonas esteroides, el cortisol y toda su estirpe, lo mismo que las hormonas sexuales, son todas lípidos, derivados de lípidos, las prostaglandinas, y de protección el tocoferol, que está relacionado con el metabolismo de las vitaminas, ¿sí? Y tienen como una mala fama, pero son esenciales para la vida. Este es un corte de lo que es la membrana de la célula, ¿sí? La membrana plasmática, si uno lo pudiera ver, vería toda la célula, y fíjense cómo está formada para que, digamos, constituya una unidad que, si bien permite el pasaje de sustancias, se diferencia claramente lo que está dentro de la célula con lo que está afuera, en su composición química en primer lugar, ¿sí? Por ejemplo, es curioso y es muy interesante, los lípidos estos que tienen, los fosfolípidos que tienen como si fuera una cabecita y dos patitas, esta parte es la que puede interaccionar con el agua, es la que se mantiene hacia afuera, y esta es la que puede interaccionar con el agua del otro lado, intercalándose, que es la que se mantiene hacia la parte interior de la célula, y las partes hidrofóbicas interaccionan entre ellas, y de esta forma, armando esta especie de sándwich, en el cual están las proteínas que sirven de receptores de diferentes sustancias, los canales, están intercalados en esta estructura y es lo que permite la vida directamente, ¿sí? El metabolismo de los lípidos es extremadamente complejo, extremadamente complejo. Esto es una visualización muy pobre, pero es como para darles una idea. Principalmente el problema tiene que ver con esto, que al no disolverse en agua,
cuando uno los consume es muy difícil que se puedan absorber, lo cual ha llevado digamos, a la evolución a generar sustancias muy, muy complejas en lo que tiene que ver con el funcionamiento del hígado y del páncreas para que puedan ser absorbidas, ¿sí? Los lípidos se tienen que desarmar de alguna manera, absorberse y volverse a armar del otro lado, para hacerlo bien sencillo. Si no, no hay forma de que atraviesen las células. Estos son de los principales lípidos de los que hablábamos con respecto al tema de lo que es depósito, ¿sí? Estos son los triglicéridos, se refiere a que tiene aparte glicerol, que es un alcohol, que es esta zona de acá, y después estos son los ácidos grasos. Hay uno que está saturado, fíjense por el tipo de enlaces que tiene, y hay algunos que no están saturados, ¿sí? Estos, por ejemplo, en este tipo de lípidos, cuando viene la naturaleza, se pueden hidrogenar a veces por la duración. Por ejemplo, en la manteca, una de las cosas que ocurría es que se pone rancia rápidamente, hidrogenándola dura más, pero lo que ocurre es que estos enlaces se modifican de tal forma de que los convierten en saturados, y eso hace que el exceso de ácidos grasos saturados están más asociados al riesgo cardiovascular que los otros. Por eso no es tan, digamos, utilizada la margarina, se dejó medio de lado. Se está por acabar el tiempo de la reunión, volvemos a entrar, ¿sí? En cuanto se corte. Y la otra imagen es el colesterol, ¿sí? Que el colesterol, más allá de la utilización que está incluido dentro de los lípidos de la membrana, tiene una utilización muy fuerte en lo que tiene que ver, todas las hormonas sexuales, por ejemplo, son derivados del colesterol de alguna manera, ¿sí? Con respecto al tema de los triglicéridos, ¿sí? Se absorben como kilomicrones y después a partir de ahí se procesan en el hígado de diferentes maneras, ¿sí? Se pueden excretar como sales biliares o se procesan a lo que se llaman las lipoproteínas, ¿sí? Que dependiendo de las composiciones van teniendo diferentes nombres, según la cantidad relativa de que tengan. Bueno, les decía de que los lípidos se metabolizan asociándolos a una complejísima red de proteínas que de cierta forma señalizan hacia dónde tienen que ir, hacia dónde hay que dirigirse, dependiendo la necesidad que tenga en ese momento en el cuerpo, porque, digamos, todo esto tiene que ver con de qué forma, dependiendo de la necesidad biológica, van a almacén o van a utilización, dependiendo en qué momento. Muchas de estas cuestiones se asocian a la capacidad de tolerar tiempos prolongados de ayuno, por ejemplo, cosa que yo al menos no hago, no sé ustedes, pero digamos, por ahí es herencia biológica de otros tiempos en los cuales se comía más como hacen los carnívoros, ¿sí? O sea, cuando hay caza se come, después por ahí pasan varios días sin poder comer, así que mucho de esto tiene que ver con esa situación. Entonces, se toma el kilomicrón, se le extraen los triglicéridos, que por ahí es muy rico en eso, y en la medida que se va metabolizando, relativamente va ganando colesterol, va perdiendo triglicéridos y va ganando proteínas también, ¿sí? La molécula se va modificando, en realidad el VLDL, LDL y DL son todas la misma molécula que va modificando su composición en la medida que se le extraen determinados componentes o se destinan para tal o cual situación en particular, ¿sí? Le van cambiando las señales y eso hace de que vaya para tal lado o vaya para tal otro. Y dentro de este mare magnum, que son las lipoproteínas, uno podría hacer alguna simplificación del asunto. Esto no es estrictamente así, pero por ahí de una forma un poco más sencilla se puede entender por qué algunas de estas moléculas son más sanas o más buenas, como se dice a veces, el colesterol bueno, el colesterol malo. Como les comentaba antes, todo el colesterol es bueno. Sin colesterol no existiría la vida, al menos no como la conocemos. Por ahí es una cuestión de proporciones y una cuestión de hábitos, de dietas y de trastornos genéticos que lo condicionan muy frecuentemente, ¿sí? Entonces, hablando más de lo que son las lipoproteínas, que básicamente es el lípido más la proteína asociada que sirve de señalización para indicar hacia dónde tiene que ir, de alguna manera,
dónde tiene que ser captado, dónde tiene que ser metabolizado y después hacia dónde se dirige, ¿sí? Entonces uno tiene lo que llaman el colesterol bueno, ¿sí? Porque participa en el transporte reverso. ¿Qué quiere decir? Que partiendo como de base de operaciones del hígado hacia los diferentes tejidos que lo necesitan, hay algunas de estas lipoproteínas que se dedican desde el hígado hacia los tejidos de llevar los lípidos, y a veces se depositan ahí, y a veces se depositan en lugares que necesitamos y nos vienen bien, y a veces no, ¿sí? Como por ejemplo cuando se van depositando en el interior de las arterias y las van obstruyendo, que es el mecanismo inicial al menos de la aterosclerosis. Así inicia y después se va complejizando, que es el que termina produciendo eventualmente un accidente de placa y lo que termina produciendo, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Y esas son las proteínas de menor densidad. Tienen menor densidad porque los lípidos per se tienen menos densidad que las proteínas, por una cuestión de la diferencia química que seguramente los bioquímicos van a saber mucho mejor que yo, ¿sí? Fíjense que cuanto más VLDL son las lipoproteínas de una densidad muy baja, ¿sí? LDL son una densidad baja y HDL es alta. Como les decía, a menos cantidad de proteínas, más asociado a la repartija de lípidos hacia los diferentes órganos y sistemas, y cuanto más, relativamente más proteínas tiene, más tiene que ver con el transporte reverso, es decir, volver hacia el hígado, ¿sí? Insisto, no es estrictamente así, no es tomarlo al pie de la letra, pero a eso se refiere con colesterol bueno y colesterol malo, ¿sí? Las causas de la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia que no detallé, pero son muchísimas, ¿sí? Hay causas congénitas, a veces no siempre los pacientes con colesterol alto o triglicéridos altos tienen que ver con una cuestión de dieta y de consumo, es más, diría que la mayor parte de las veces es una combinación de ambos, ¿sí? Seguramente conocen mucha gente que tiene un peso normal, que no es obesa, que es delgada, que hace ejercicio y aún así tiene trastornos de los lípidos, ¿sí? Y tienen que ver con, por ejemplo, con un déficit en la lipoproteína lipasa, que es una de las hormonas más importantes en el metabolismo que ocurre en la conversión entre estas sustancias, ¿sí? Pero fíjense que hay muchísimas. Hay gente que dedica su vida exclusivamente a lo que es los lípidos como bioquímica, ¿sí? Complejísimos, ¿sí? Y las causas adquiridas que por ahí nos resultan a nosotros más fáciles de entender porque tienen que ver con estas cuestiones que ahora están poco en desuso, pero la cuestión de lo que se denominaba síndrome metabólico, que asocia al paciente diabético, el paciente obeso con obesidad central, con trastornos de los lípidos. Quiero decir, a veces uno los separa porque bioquímicamente son diferentes y el objetivo en el largo plazo son, digamos, cuando uno analiza exhaustivamente son cosas diferentes, pero en sí pertenecen todo a un sistema general que engloba todas estas cuestiones. Entonces cuando una anda mal, generalmente las otras también, ¿sí? Hay otras causas también adquiridas que son un poco más complicadas, y para el colesterol ocurre la misma cuestión, deficiencias congénitas de enzimas que regulan su metabolismo, y después está la cuestión del consumo, ¿sí? Que nuestra dieta occidental se lleva bastante mal con las necesidades reales de colesterol y triglicéridos. Hay que recordar también, que por ahí uno de estos se olvida, que uno bien podría no comer nada, pues los pacientes vegetarianos también tienen colesterol. El colesterol es un producto solamente animal, no está en las plantas, así que si uno lo único que come son productos vegetales, no consume colesterol, y aún así uno tiene. Estos productos no solamente se consumen, sino que el propio cuerpo los sintetiza, y ahí es donde las fallas nos pasan a jugar en contra. Cuando uno tiene déficit en el metabolismo del colesterol o trastornos en lo que es la creación y en el metabolismo, tiende a acumularse, lo consuma uno o no. No quiere decir que uno se tiene que comer cualquier dieta porque de cualquier forma se va a formar, pero es importante saberlo, ¿sí? Y los valores objetivos, pasando puntualmente lo que es el análisis de laboratorio, tiene que ver, como decíamos antes, con la glucosa. ¿Cuál es el problema que la glucosa esté alta? Ninguno. El problema está en los daños que produce, ¿sí? No es una enfermedad en sí, o sea, tener los lípidos altos, sino en qué, digamos, repercute o qué daña tener los lípidos alterados, ¿sí? Y eso tiene que ver con los factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? No es lo mismo tener colesterol elevado que tener diabetes, el colesterol elevado, que ser fumador, que tener
el padre de uno fallecido a los 45 años de un infarto, y muchísimas otras cuestiones un poco más específicas, pero entienden el panorama de que no depende de una cuestión sola, ¿sí? Y los valores que se van a hacer va a depender de cómo se haya uno haya entendido el riesgo cardiovascular puntual de ese paciente. No es lo mismo, ¿sí? Fíjense que hay algunas definiciones, esto es de las guías del manejo de las dislipidemias europeas, ¿sí? Que hay pacientes que se definen como de muy alto riesgo, por ejemplo, que se hayan documentado placas en las arterias coronarias, ¿sí? Que uno ya sabe ahí de que el colesterol que tenga el paciente, sin importar el valor que tenga, tiende a hacer eso, ¿sí? La diabetes con daño de órgano blanco, ¿sí? Eso, la diabetes es una enfermedad que produce una aterosclerosis más rápida, como si uno tuviera eh, las cámaras así como apuradas. El daño que se produce en vascular en esos individuos es como si tuvieran más años de los que en realidad tienen, ¿sí? La insuficiencia renal crónica severa, el SCORE, que ahora se los muestro, la hipercolesterolemia familiar, ¿sí? Después están los factores de alto riesgo, que va a depender de la presión, la diabetes, si el paciente tiene un fallo cardíaco de otro origen, ¿sí? Insuficiencia renal crónica moderada. Moderado riesgo, que ya tiene que ver con la diabetes, pero fíjense también de que también tiene que ver con la edad, para que eso permite un cálculo de ver cuánto tiempo sea diabético el paciente, ¿sí? Y acá está, dependiendo de esto que les comentaba recién, cuando uno tiene estratificado al paciente según el riesgo cardiovascular que tenga, tiene los objetivos de colesterol, ¿sí? Este es el score que les mostraba, que fíjense que acá sirve como un pantallazo. Fíjense que eso es una tabla que lo que permite ver son en dos columnas lo que es el riesgo cardiovascular en hombres y en mujeres. Acá las mujeres la sacamos un poquito más barata que en otras circunstancias. Fíjense que divide las columnas en no fumador y fumador. Tiene que ver con la edad, a menor edad obviamente que menos riesgo cardiovascular. Y en esta parte, en este eje, tiene las presiones que van creciendo según cada uno de estos, ¿sí? Entonces, fíjense que está el colesterol en milimoles, ¿sí? Las presiones en su vida, las edades en su vida, los fumadores, obviamente que siempre hay mayor riesgo cardiovascular, y acá va incluyendo todos los factores de riesgo cardiovascular más conocidos. Y fíjense cómo la sumatoria de esto es la que va produciendo los peores valores aquí, ¿sí? Entonces, eh, por ahí no alcanza, si uno tiene el colesterol elevado, y desentenderse de las otras patologías. Por eso les digo que nosotros para poder entenderlas y abordarlas las separamos, pero en realidad parecen ser parte de un todo. Si ustedes de este paciente de acá, en este ángulo de acá, le tratan solamente el colesterol, es un paciente que se va a mantener en este lugar, no se va a variar para nada. Si el paciente no deja de fumar, no baja sus valores de presión, y no va a haber manera, ¿sí? Y después, por último, ya terminando, las cuestiones del rastreo, que esto lo vimos en alguna oportunidad al principio, ¿sí? Para ver cuándo se pide esto, porque si bien estas cuestiones obviamente que son importantes, tampoco requiere uno un chequeo del colesterol en niños, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que lo que tiene que ver con la dislipemia, íntimamente asociado con el riesgo cardiovascular, ¿sí? Cuando uno lo va a pedir, a partir de qué edad, dependiendo del riesgo cardiovascular. O sea, no es lo mismo el paciente que es diabético que el que no, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la tolerancia oral a la glucosa y la diabetes, fíjense desde a partir de cuándo se pide, a partir de los 40, con sobrepeso o obesidad, ¿sí? No se hacen controles de glucemia para detectar al paciente diabético. El paciente diabético antes de esto generalmente se manifiesta con una patología aguda, así que nos vamos a enterar de cualquier manera, de la manera mala, ¿sí? Pero por ahí lo importante recordar es que más la dislipemia que la diabetes, por ahí está difícil decir que constituyan enfermedades por sí mismas, ¿sí? Funcionan o terminan teniendo un papel como de factores de riesgo puntualmente. En sí no generan un problema, sino que van produciendo daños que se van acumulando, y en el mediano o en el largo plazo terminan produciendo la enfermedad. Y eso es el resumen de por qué es tan difícil tratar de hacer un seguimiento apropiado de la gente, o que la gente se convenza de que este es un problema que tarde o temprano se paga, desafortunadamente, porque la gente se siente bien y eso está genial, pero es muy difícil
y uno se pone en el lugar del paciente, tomar conciencia o hacer grandes modificaciones en su estilo de vida, más que nada los pacientes que por ahí les cuesta esta cuestión, siempre apostando a lo que va a ocurrir de acá a 10 años, es algo bastante difícil de hacer. Así que bueno, con esto terminamos. Acá les dejo, por ahí, aprovecho esta oportunidad hubo muchas desprolijidades que a mí me cuesta bastante digerir a lo largo de este curso y van a seguir habiendo. Fue muy, muy difícil este año. Muchas de las personas que me han ayudado, o sea, me han ayudado, no, han hecho el curso conmigo, hemos estado con muchas complicaciones, no solamente de trabajo, sino personales durante esta situación del coronavirus, pero espero que les haya servido, que les haya gustado, que les haya interesado, y obviamente que estamos abiertos a sugerencias y recomendaciones que nos quieran hacer, o temas que les interesen y se puedan charlar, ¿sí? Así que esos son los lugares donde se pueden contactar con nosotros, estamos a disposición. Y bueno, agradecerles haber estado con nosotros acá, a Laura, que somos el dúo dinámico, y bueno, y todos los compañeros que ya saben que los quiero, ya vamos a hacer alguna festichola por Zoom a la distancia, brindaremos a la distancia, por haberme apoyado y acompañado en esto, y bueno, de toda la gente que está acá, que me encanta. No sé si alguien quiere agregar algo. ¿Vos, Lau, quieres decir algo? No, lo mismo que vos, el acompañamiento que tuvimos durante todo este tiempo, que fue duro, un golpe atrás de otro. Así. Y también, vale, una trompada de otra. Sí. Y el esfuerzo de los chicos también de todos, de Fabián, de Florencia, Diego, Leo, todos, ¿no? Todos los que estuvieron, Camila también, poniendo tiempo y su predisposición como siempre para llevar esto adelante y esperando que les haya servido a los participantes, nada más que sí, para tal cual, ojalá que sí. lograr una mejor formación para todos, ¿no? A todos nos sirve porque el que prepara una clase, el primero que aprende es uno mismo. Pero bueno, muy agradecida a todos por haber asistido, ya voy ubicando los nombres, cosa que no es muy frecuente en mí, así que les agradezco muchísimo habernos prestado su atención y haberse tomado el tiempo de seguirnos. Les voy a mandar después lo último que falta, y después ya vamos a ir preparando los certificados y les vamos a avisar para cuando estén. ¿Sí? Así que bueno, gracias a todos. Diego dice que quiere más cursos, así que bueno, le ponemos más clases. Decirle que ya está anotado para todo lo que vamos a hacer. La temporada 2021-2022. ¿Sabés qué? El siguiente son un año, un posgrado vamos a hacer. Bueno, gracias y chao.